Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Slenderman es un ser antropomórfico de entre 2 y 4 metros de largo. Sus extremidades son larguísimas y su rostro es como una máscara pálida sin facciones, que no tiene ojos ni orejas, tampoco tiene boca. Aunque este es el primer personaje creado por el internet, sus avistamientos se han reportado desde hace cientos de años. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el extraño hombre de los brazos largos. Hola, buenas noches. Yo he visto que mucha gente publica sus historias y yo quiero compartir lo que me pasó a mí en el año 2016. Algo que para mí fue terrorífico. Nosotros nos habíamos mudado a la colonia Álvaro Obregón, donde vivíamos con mis abuelos. Nos fuimos a la colonia Villahermosa, especialmente en la calle Séptima. Estábamos rentando una casa en la planta alta. La casa era de esas viejas que tienen un gran patio en la parte de enfrente y la casa estaba al fondo con otro patio muy grande. La casa de nosotros, que estaba en la planta alta, no se veía por los árboles, y nosotros teníamos una entrada propia, así como el propio patio. Sin duda creíamos que nos habíamos sacado la lotería al encontrar una casa tan bonita y a buen precio de renta. Así que siempre caminábamos de la casa de mi abuela a nuestra casa, y pasábamos por un bodega horrera, y seguíamos. Iba yo a mi cuarto, donde dormía con mi hermano, que en ese entonces tan solo tenía 7 años, y mi mamá iba para su cuarto. La primera vez que tuve un encuentro fue así. Habíamos llegado con películas y yo iba a preparar una sopa Maruchan, así que llegué directo a la cocina, donde podía ver hacia mi cuarto. Por lo tanto, podía ver lo que estaba haciendo mi hermanito. Cuando me quedé encendiendo la estufa, miré de reojo y estaba mi hermanito en la mesa, y como él traía las sopas, yo le dije: tráeme las sopas, que ya va a hervir el agua. Y lo volví a ver de reojo y seguía sentado. En ese momento le grité: ¡órale! En eso me grita mi hermanito: ¿mande? Pero esa voz venía del cuarto de mi mamá, el cual estaba hasta el fondo de la casa. Yo me asusté, pero no dije nada. Hasta más tarde lo platiqué con mi mamá y traté de no asustar a mi hermanito. Mi hermanito siempre dormía con mi mamá, aunque estuviera en su cama en mi cuarto. Desde esa noche, en mi puerta, se escuchaban pequeños rasguños. Yo creía que eran ratas, aunque supiera que podían pasar por debajo de la puerta, ya que estaba algo separada del piso, algunos 5 centímetros. Así fue, noche tras noche, y cada vez era más intenso aquel rasguño, hasta que la puerta estaba totalmente rota de la parte de abajo, y por las mañanas yo tenía que barrer aquellos pedazos de madera del suelo. Un día mi hermano tenía que hacer un cómic y fuimos temprano a la casa. Eran como las 5. Como mencioné antes, nosotros teníamos la entrada propia. Cabe mencionar que esa entrada propia estaba con candado. Como mi hermano tenía una tarea grande, nos fuimos al cuarto de mi mamá para pedirle ideas. Estábamos todos acostados con las puertas abiertas. Cabe mencionar que del cuarto de mi mamá se puede ver hasta la entrada principal. Estábamos los 3 ahí hasta que se escuchó un ruido en el balcón. Los 3 volteamos a la puerta principal y un ser extraño, como de algunos 2 metros, muy delgado, totalmente de negro, iba hacia nosotros con demasiada rapidez, sus brazos extendidos como para hacernos daño. Gritamos mucho y me desmayé del miedo. Lo mismo le pasó a mi mamá y a mi hermano. Cuando despertamos, eran como las 9 de la noche. Mi mamá dijo que no pasaba nada, que tal vez lo habíamos imaginado y no terminaríamos aquel cómic. Nos bañamos y nos fuimos cada quien a dormir. Mi hermano se quedó con mi mamá y yo me fui a mi cuarto, con más terror que el de siempre. Debido a aquellos ruidos en la puerta, yo no podía dormir. Hasta pasadas de las 3 o 4 de la mañana, me quedé dormida. Después de algunas horas,
se empezaron a escuchar aquellos ruidos de nuevo, y yo, muy decidida, me senté en la cama, alusando con el celular. Cuando yo me movía despacio hacia la puerta, arriba de la cama, aquellos ruidos pararon, y se escuchó algo en el piso, directo a mi cama. Yo me asusté mucho y me acosté tapada. Esperé algunos segundos y de pronto me jalaron de los pies rumbo a la puerta. Yo grité mucho hasta que mi mamá fue conmigo. Tenía muchísimo pánico. Después de eso, me enfermé, tenía mucha calentura, dolor de garganta. Fue mi última noche ahí porque decidimos irnos con mis abuelos de nuevo, junto con mi mamá, claro. Cuando ya nos regresábamos a la casa de mis abuelos con todas las cosas, por más que buscaba yo mis cosas, siempre estaban movidas del lugar o no las encontraba. Incluso mi ropa interior se me perdía. Unos días después fue mi padrastro por unas cosas que faltaban y no le avisó a nadie. Cuando entró, vi a un señor que nos rentaba, el cual estaba en mi cuarto tocando mis cosas. Mi familia pensó que ese era un hombre nahual o un brujo y que me estaba trabajando. Por eso se llevaba mis cosas. Desde entonces me da terror estar totalmente a oscuras y no puedo dormir si no tengo una protección como una esclava con el Padre Nuestro o un rosario, tal vez una medalla de San Benito. Espero que esta historia familiar haya sido de su agrado. Impresionante lo que le pasó a esta chica. Se dice que después de algún evento paranormal donde nos asustamos o quedamos tocados, se debe de hacer una limpia o un barrido para poder sacar todas las energías que se han quedado impregnadas en tu cuerpo, ya que si no lo haces, puedes enfermarte del susto. El día 31 de octubre de 1994, amaneció el día muy agradable en la casa de don David en el ejido del Dólar. Don David se levantó muy temprano, pues se disponía a asistir al Seguro Social en Matamoros, esto para hacerse unos análisis. Mientras él se vino, su familia se quedó con los quehaceres normales. Su pequeña hija, Oralia, una jovencita de carácter muy alegre y muy comprometida con sus actos, había cumplido sus 15 años el día 20 de septiembre de ese año. También se levantó para alistarse. Desde sus 14 años, ella ya era responsable de su educación y trabajaba en el CONAFE dando clases en el ejido de San Felipe. Ese día, a la hora indicada, abordó el autobús, como siempre, que venía a Matamoros por la carretera conocida como La Herradura. Al llegar al cruce de San Felipe, se bajó y caminó para atrás del autobús. Sabrá Dios en qué iría pensando. Tal vez en su fiesta de 15 años, la cual estaban organizando para el día 29 de diciembre, fecha en que su papá cumplía años, y habían quedado de festejarse juntos, ella y su padre. Oralia, de tez clara y de una figura espigadita, su pelo largo y de trato exquisito, cruzó aquella carretera sin fijarse, del norte a sur. En esos momentos corría un camión repartidor de agua de garrafones. Sucedió en ese momento un trágico accidente. Ella salió disparada y cayó justo debajo de un mezquite. El chofer, que era de la misma comunidad, no pudo hacer absolutamente nada. Por el otro lado, venía el ingeniero Benjamín, que inmediatamente cuando vio aquel accidente, se bajó para prestarle primeros auxilios, transportándola incluso al Seguro Social donde se encontraba su padre haciendo fila para obtener una cita para aquellos estudios. De inmediato se enteró, cuando le avisaron a su madre, doña Esperanza, la jovencita ya había fallecido. Su madre, al recibir aquella noticia fatal, colapsó, y desde entonces ya no tuvo buena salud por tan terrible acontecimiento. Sin poder olvidar estos hechos, pasó el tiempo. A la vuelta de un año por la misma carretera, en ese mismo lugar llamado La Herradura, una familia transitaba su vehículo, y al pasar por el entronque de San Felipe, se angustiaron al ver una figura menudita de una joven que cruzaba la carretera corriendo. Los comentarios fueron: ¿viste lo que yo vi? Sí, era una joven, pero se desapareció de la vista tan pronto como apareció. Otra familia pasaba en el mismo lugar de ese entronque a San Felipe y vieron que cruzaba la carretera una joven que alcanzaron a reconocer como la hija de don David. La señora Esperanza, por temor al ridículo, guardó el silencio. Esta visión la tuvieron más personas y siempre en el mismo cruce, confirmando
que se parecía a la jovencita, la cual había fallecido en ese mismo lugar. Cuando el rumor creció, tuvieron que platicar con la familia de don David y doña Esperanza. No había dudas, era su hija la que se estaba apareciendo ahí. Las primeras personas no habían querido decir nada por temor a las críticas de las personas que son incrédulas. Pero viendo que cada vez eran más los testigos los cuales confirmaban su visión, entonces don David y su esposa Esperanza fueron a la congregación de Hidalgo para poder platicar con el padre Carlos Franco. Él de inmediato se ofreció a oficiar una santa misa en aquel lugar donde había fallecido la malograda jovencita, que esperaba con ilusiones su fiesta de 15 años postergada para diciembre por el cumpleaños de su padre. Cada mes el sacerdote oficiaba una misa ahí en ese terreno por el descanso del alma de aquella mujer. Así sucedió hasta que murió doña Esperanza, un 12 de febrero del año 2013 a sus 68 años de edad. Solo le faltaron 2 días para su cumpleaños. Don David sufrió otra pérdida el 1 de septiembre del año 2016. Otro de sus hijos que transitaba por la misma carretera, en el mismo lugar de la herradura, participó en un accidente. Lo encontraron inanimado cuando su camioneta chocó contra un pinabete. Dice don David que no nos pudimos explicar cómo fue ese accidente hasta que el médico le explicó que su hijo sufrió un infarto fulminante, esto por una arritmia cardíaca maligna. Cuando la camioneta chocó, aquel joven ya había fallecido, pero 2 trabajadores de un establo que vieron aquel accidente juran que vieron cruzar a una persona sobre la carretera. Lo que haya sido, don David volvió a quedar devastado. Su padre le escribió a su pequeña una lápida en ese lugar. Tengan cuidado al cruzar la carretera. Don David Cifuentes Hernández. Él vive en el ejido de la Congregación El Sacrificio, mejor conocido como El Dólar, y se dedica a filmar bodas y 15 años. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.